la pastora Ángela Sedano veía cómo entraban esas personas dentro de su congregación. Estaban llegando en grandes vehículos lujosos y se parqueaban alrededor de la congregación de la pastora Ángela Sedano. Y veía que iban caminando en el pasillo para subirse en el altar. Iban caminando paso a paso hasta que llegaron hacia el altar de la congregación. La pastora Ángela Sedano veía que ella estaba sentada muy cerca del altar. Ella tenía un crucifijo puesto en su cuello. En el altar había un vituario como una sotana y habían crucifijos. Luego vi que subieron y pusieron la imagen de la Virgen de la Altagracia. Cantidades de personas estaban atónitos lo que estaban viendo que estaba sucediendo en ese lugar. Luego vi que la pastora Ángela Sedano se puso sobre sus pies con su rostro bien, sus labios. Su labio tenía una pintura roja, gloria al Señor. Y todo su rostro estaba lleno de pintura. Luego que ella caminó un poco hasta que se subió en el altar. Y todos se quedaron iguales mientras que ponían esa imagen en el altar. Y había que se reían y se sonreían. Se burlaban. Luego vi que habían más personas. Líder junto con ella se pusieron esa sotana. Vi unos hombres que estaban ahí al junto con la pastora Ángela Sedano. Se pusieron una sotana y crucifijo. Escuchen o dejen de escuchar. Por mucho tiempo el Señor ha estado hablando y revelando esto. Pastores, pastoras que son sacerdotes y sacerdotisas católicos y tienen el pueblo debajo de la influencia del catolicismo. Escuchen o dejen de escuchar. Luego vi que tenía esa sotana, gloria al Señor, que era un color gris y los otros tenían color negro, con su crucifijo de maderas. Y toda la iglesia estaban sorprendidos de lo que estaban viendo. Y se escuchaba dentro de la iglesia blasfemia en el altar, blasfemia en el altar. Era la voz de una anciana que se había levantado. Blasfemia en el altar, blasfemia en el altar. Y esa anciana, y se levantó otra anciana que eran tres ancianas que eran las que estaban dentro de la congregación que oraban. Ellas se levantaron y comenzaron a gritar con una voz muy firme, con autoridad, y decían blasfemia en el altar del Señor. Se ha manifestado el pecado dentro de esta congregación. Ha salido el mar a la luz. Y los líderes que estaban ahí, que estaban junto con las pastoras Ángela Sedano, la mandaron que la sacaran para afuera. Escuchen o dejen de escuchar, porque decía que estaba otorbando los trabajos que se estaba haciendo. Y la pastora Ángela Sedano mandó
que sacaran esa sierva para afuera porque estaba sirviendo de estorbo al santo. Y mientras más duro ella gritaban y decían: hay blasfemia en el altar, hay blasfemia en el altar, se ha manifestado, ha salido, el Señor ha manifestado el anatema que hay en los altares. Y la sacaron para afuera para que no hablara. Y la pastora Ángela Sedano se llenó de ira. ¿Por qué? Porque ella estaba reprendiendo y hablando que había anatema en el altar. Luego pude ver cómo en la congregación, que es la asamblea de Dios que pastorea el pastor Radamés Vázquez, cómo cubrían esa iglesia, el altar estaba lleno. Veía sacerdotes vestidos de sotana y crucifijo, pastores, habían obispo, y en el altar había sotana y crucifijo. Allí en ese lugar se levantaron unos jóvenes y gritaban con gran voz, autoridad: ¿cómo han puesto esa blasfemia en el altar de Jehová? Porque habían completamente cubierto toda la tierra. Y en todas esas iglesias que ya son conocidos por ello, ya habían puesto esa blasfemia, ese cuadro de la Altagracia en el altar, en sus altares. Y podía ver cómo el pastor Radamés Vázquez se ponía la sotana y crucifijo. Y los demás líderes que estaban ahí, y los jóvenes llenos de autoridad, salieron y gritaban y decían: salgamos entre medio de ellos, porque la ira de Jehová descenderá sobre ellos, porque han llenado la casa de Jehová y el altar de blasfemia y de abominación. Luego veía cómo cantidades de iglesia, como Higüey, como los pastores, como dejaban que el altar completamente lo cubrieran de esas blasfemias, de ese cuadro que lo ponían en sus altares. Veía cómo cantidades de cristianos salían corriendo porque se había armado la persecución de la iglesia. Estaban corriendo para los montes que sabían que podían ir. Veía cárceles. Veía cómo abrían las cárceles. Cárceles que estaban cerrados, como mandaban que lo abrieran. Yo veía la iglesia, la nueva iglesia del nuevo orden mundial, cómo se veía, aleluya, cómo estaba establecido ya sobre la faz del mundo. Veía enorme cantidades de pastores, predicadores, profetas que eran profetas verdaderos de Jehová, cómo se vendieron por el dinero, evangelistas, predicadores de república, cómo se vendieron por dinero. Eran reuniones masivas que se estaba haciendo. Eran suma de dinero que se le estaba entregando. Veía cómo pastores tenían su crucifijo para que lo vieran. Evangelistas, predicadores, profetas que eran profetas verdaderos del Señor en la tierra. Veía cómo el Dios Mamón
que dio de la prosperidad de la iglesia de hoy en día en la tierra. Cómo negociaban su salvación, cómo negociaban la iglesia. Eran reuniones masivas. Cómo entraban los pastores de diferentes lugares de República Dominicana. Eran grandes reuniones. Y llegaban unos hombres muy grandes, muy ensacados. Eran unos vehículos muy lujosos. Frecuencia. A lo que el Señor está hablando. Eran unos hombres muy ensacados. Tenían unas gafas negras. Unos vehículos muy finos. Muy lujosos. Estaban con unos maletines en las manos. Eran cantidades. Y el presidente Luis Abinader Coronas participó en muchas reuniones de esas. Porque en los 4 años de Luis Abinader entrará la influencia de la persecución de la iglesia. Escuchen o dejen de escuchar. Era con cantidades de venta comprando los pastores de República Dominicana. Cantidades de predicadores. Era cantidad de oferta, de suma de dinero. Se le ofrecía vehículo a los que no tenían casa, que los que no tenían su casa terminada o sus casas que no tenían. Al fin que firmaran el acuerdo del nuevo orden mundial, de la nueva iglesia. Podía haber pastores de pequeñas congregaciones que están en los lugares ocultos, que no estaban participando en esas reuniones. Reuniones que se hacían en Santo Domingo. Y veía cómo venían esas personas. Venían de los Estados Unidos. Venían de Italia, Roma. De allá del catedral. Allí podía haber sacerdote. Podía haber obispo que estaban llegando de allá, de Roma, de Italia, de los Estados Unidos. Eran reuniones de allá en Santo Domingo, en un lugar que habían elegido ese lugar. Escuchen o dejen de escuchar. Porque era una alianza. Era una reunión que se estaba haciendo con los pastores pentecostales de República Dominicana. Dándole nuevas, enseñándole nueva estrategia, un camino nuevo, alabanza, de que su problema se le podía solucionar, de que no vivieran en esa forma, en miseria, que había solución, de que podían tener nuevos ingresos, de que su familia podían echar para adelante la congregación la cual que estaban pastoreando, que no podían estar en esa situación, que había una forma de echar para adelante. Escuchen o dejen de escuchar. Y comencé a ver cómo pastores de la pequeña iglesia
que han preferido morir por la causa del Señor, estaban saliendo de su casa y estaban saliendo de los lugares, de las ciudades, y se estaban yendo para los montes y la montaña, su familia, y estaban dejando todo, porque sabía que algo se estaba planeando. Escuchen o dejen de escuchar. Habían obispo, y de aquí, de República Dominicana, estaba el obispo del Catedral de República Dominicana. Estaba el obispo Nicolás. Y estaban más de que tienen grande influencia en la iglesia católica, que tienen grandes poderes. En el Vaticano, gloria al Señor. En Roma, Italia. Y en esas reuniones estaban hablando, tocando punto de las iglesias, de las religiones. Escuche o deje de escuchar. De las situaciones de las iglesias evangélicas, pentecostales, de los protestantes en la tierra. Y se estaba hablando de la nueva iglesia que se va a formar a nivel mundial, del nuevo orden, que es la iglesia del ecumenismo. Y se estaba hablando de que solo hay una religión que va a ser establecido a nivel mundial. Y que todos tienen que estar de acuerdo. Y allí había mucho dinero. Cantidades de dinero para los pastores, para los predicadores. Y allí se estaba hablando de la nueva iglesia, el único concilio de Roma. Gloria al Eterno por siempre. Escuchen o dejen de escuchar. Cantidades de pastores estaban con su crucifijo puesto. Montones. Allí habían pastoras con su crucifijo puesto. Que tenían esas ropas que se ponen, que aparentan ser la ropa de la Madre Superiora. Y allí se hablaba que hay un día especial para ellos, que ese día no puede ser violado, que el domingo. Que ese día es un día santo, que es el día sagrado, en cual que toda la tierra, todas las religiones se van a tener que enfocar en ese día. Que ese día del domingo será consagrado y guardado. Cuando comenzaron a tocar y hablar del domingo, que ese día tiene que ser consagrado, que ese día tiene que ser adorado, y que solo ese día tiene que ser santificado, guardado, y que toda religión solo se va a enfocar en una sola religión, que no habrá más religión aquí en la tierra, a nivel de toda la tierra. Allí en ese lugar, muchos comenzaron a aplaudir
muchos comenzaron a reírse y decían que ya se estaba esperando que llegara ese momento para que todos se pusieran de acuerdo. Y que decía el obispo Nicolau de Santo Domingo, escuche, del catedral, decía que ese día, el domingo, es el día de consagración de toda religión, todas iglesias, que solamente en el mundo habrá una sola iglesia, la cual que todos tendrán que adorar. Y que es el día domingo, el día de consagración, el día la cual que ese día es el día santo para adorar. Que es el día que se ha santificado. Y que todas religión, todas abominación que sea, que ya no habrá cantidades de iglesia en la tierra, y que no habrá más, y que no invocarán a otro Dios, solo invocarán un solo Dios, la cual que tendrán que adorar. Y decían que el domingo del sol, la cual que ese día, el domingo, el día sagrado para su Dios que ellos adoran. Escuchen o dejen de escuchar. Eran miles que había en ese lugar, en ese salón enorme de pastores de todas religión, que habían allí en ese lugar. Habían de todas abominaciones allí. Escuchen o dejen de escuchar. Y allí el presidente Luis Abinader estaba allí como presidente de la República. Estaba allí. Y él hablaba y decía, todos tienen que firmar y aceptar el dedito que ya se ha comprobado, que ya se ha sellado, que en nuestro país solo hay que adorar, solo habrá una sola religión. Una sola religión. Decía el presidente Luis Abinader, solo habrá una sola religión. Ya no aceptaré tantas religiones. Ya no aceptaré que haya tantas iglesias que lo que han hecho estorbo en nuestro camino, en nuestra república. Escuchen o dejen de escuchar. Y decía el presidente, solo hay adorar y postrarse delante de nuestra patrona y de nuestra Virgen de la Altagracia. ¡Aleluya! Escuchen o dejen de escuchar, iglesia del Señor. ¡Aleluya! Y decía el presidente, aquí en nuestro país, los evangélicos pentecostales de sus iglesias han hecho muchos escándalos. Han hecho escándalos y en sus congregaciones hacen escándalo en la noche y hacen escándalo. Y todo eso se va a prohibir. Se va a prohibir esos cultos que hacen en la calle. Se va a prohibir esas visitas en la cárcel. Se va a prohibir su entrada a los hospitales. Se va a prohibir que estén en la calle con esas bocinas. Se va a prohibir todo lo que ya hay que prohibir. Porque solo se adorará y solo habrá una iglesia. Solo habrá una religión y todos tendrán que enfocarse
en esa religión. No importa la abominación que sea, no importa de qué iglesia sean. Escuchen o dejen de escuchar. Iglesia de Cristo Pentecostales, que fue comprada a precio de sangre. Y veía cómo corrían los cristianos a los montes. Dejaban sus casas, dejaban todo. Veía pastores de pequeñas congregaciones que aman al Señor y aman y han guardado la palabra de la paciencia y mantuvieron la doctrina pura y santa, y corrían y dejaban todo. Veía cómo corrían siervos, siervas con su familia y se iban para los montes, se iban en lugares donde sabían que podían ocultarse. Escuchen o dejen de escuchar. Veía que corrían, soltaban, salían de los lugares, de las ciudades grandes, y se iban para montaña, lugares donde podían vivir allí. Había que tenían mochila de salvavidas y allí tenían agua, tenían comida en lata, la cual que podían estar para, aleluya, alimentarse en los lugares que podían estar. Y allí en esa mochila tenían algo de comida, agua para tomar y también algo de ropa. Veía cómo corrían y subían, iban subiendo loma por loma, subían montaña por montaña, y el Espíritu Santo le guiaba. Mientras que en ese salón, en Santo Domingo, mientras que en ese salón enorme donde cabían miles y miles y miles, allí estaban pastores pentecostales de toda abominación, de toda religión. Estaban allí reuniéndose con obispos, sacerdotes que habían venido del Vaticano, habían venido de allá de Italia, de los Estados Unidos. Allí estaban de República Dominicana cantidades de pastores, pastoras. Allí había cantidad de dinero de toda República Dominicana, y fuera de República Dominicana habían pastores de otras naciones, pastores dominicanos. Escuchen o dejen de escuchar. Eran alianza, eran unión, era alianza. Su nombre, gloria. Allí en ese lugar estaban. Allí estaban vendiendo su salvación. Allí estaban negociando la sangre de Cristo. Allí estaban negociando la sangre del Cordero. Allí estaban cantidades de maletines de dinero. Cantidades. No eran dinero en peso. Había euro. Había dólar. Pero lo que había eran euro y dólar. Y los pastores decían que por tanto tiempo estaban orando para tener un vehículo, y se le estaba ofreciendo el vehículo de ponerle a la congregación grande, pero la cual tenían que firmar, que tenían que llenar unos folletos que tenían que llenar. Y cada pastor andaba con su secretario, otro andaba con su esposa. Escuchen o dejen de escuchar. Escuche, iglesia. Pastores pentecostales, pastores de sana doctrina, entre comillas, evangelistas, predicadores, profetas, que eran profetas verdaderos del Señor, que se vendieron y le ponían la oferta en las manos. Escuche cómo se llama el Dios de la iglesia de hoy en día, que el Dios se llama el Dios del dinero, que el Dios de la iglesia de hoy en día se llama el Dios Mamón, que es el Dios de los pastores de hoy en día. Se llama el Dios Mamón, que es el Dios de la prosperidad, que es el Dios de los predicadores, de los profetas falsos que se han vendido por dinero, que antes eran la atalaya, eran atalaya de Jehová, como Balán, que Balán se vendió, amó el dinero. El Dios Mamón es el Dios de la prosperidad, que es el Dios del dinero de la iglesia de hoy en día, que es el Dios de los pastores de la tierra de República Dominicana y de los predicadores
que se han vendido, que han negociado su salvación y vendieron, pusieron en venta la sangre del Cordero de la cruz. Escuchen o dejen de escuchar. La iglesia, la persecución, ¿por qué va a ser? ¿Por qué la iglesia va a ser perseguida? ¿Por qué a nivel mundial? La marca, el día del domingo, es el día especial, que es el día que van a invocar, que se adores. Es el día sagrado, porque tienen un día sagrado, tienen un día especial. La bestia va a obligar que todos los moradores de la tierra lo adoren. Va a obligar que todos se postren delante de él. La nueva religión, el domingo, es el día sagrado, la cual que se va a poner, la cual que todos tendrán que adorar ese día. Escuche o deje de escuchar. Iglesia lavada con la sangre del Cordero. Iglesia del Señor. Tú que has caído, levántate. Vuelva a la senda antigua. Vuelva a tu primer amor. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Paraos por los caminos y mirad cuál es el buen camino y preguntar cuál es el buen camino y andar por ella. Pero más dijeron, no andaremos, y hallaré descanso en vuestras almas. Pero más dijeron, no andaremos. Iglesia, vuelva a la senda antigua. Pero ¿cuál es la iglesia? No cualquiera que dice ser iglesia. Yo no vengo a buscar cualquiera iglesia. Porque mi iglesia, la que vengo a buscar, es una iglesia santa, que no se haya contaminado, ni se haya vendido. Es una iglesia apartada, sin pecado, sin mancha y sin arruga. He dicho yo, el Señor de los ejércitos. Mi iglesia es la que compré con la sangre del Cordero, la sangre pura en la cruz, que no se ha contaminado, ni ha comido la comida del rey, ni se ha postrado delante de Baal. Pero miles de pastores pentecostales de sana doctrina, entre comillas, predicadores, a un siervo mío que eran profetas que yo le hablaba a través de la profecía, se han vendido, han doblado su rodilla ante Baal y aún tienen la marca, porque ya están con la marca de la bestia, porque ya escogieron el día, que es el día de consagración para Satanás. Escuchen o dejen de escuchar. Miles de pastores pentecostales, sana doctrinas, se arrodillan delante de Baal y hacen sus reuniones secretamente y se reúnen con el imperios en los catedrales y se reúnen con los obispos, se reúnen con los sacerdotes. Escuchen o dejen de escuchar. Pero yo he dicho yo, el Señor, que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado, que es la hora de la verdad. Arrepentido y convertido. Y volver a la justicia. Porque sin la santidad nadie me verá. Vuelvan a la santidad. Porque soy santo y el que se acerca a mí tiene que ser santo. Así yo he dicho yo, el Señor de los ejércitos. Mi iglesia tiene que estar preparado y listo. Tiene que volver a la consagración. Tiene que volver a la presencia del Espíritu Santo. Mi iglesia tiene que volver a buscar la presencia del Espíritu Santo.
Porque sin el Espíritu Santo nada podrá hacer. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, en toda Jerusalén. Tienen que ser invertidos del Espíritu Santo para que pueda enfrentar todas las situaciones que se aproximan para la iglesia en la tierra. Hechos capítulo 2, tienen que ser invertidos del Espíritu Santo. Porque cuando llegó el día del Pentecostés, todo estaba unánime, todo estaba en oración y en ayuno. Estaban todos allí, juntos, hasta que llegó el día del Pentecostés, hasta que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y allí fueron invertidos del poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podrán enfrentar la verdad. Sin el Espíritu Santo, que es una persona que tiene que estar en vosotros, dentro de vosotros y en vosotros hasta el fin del siglo, no podrán enfrentar la realidad. Sin mi presencia, sin el poder, sin la presencia, porque el Espíritu Santo es una corriente. El Espíritu Santo impacta corriente, fuego. Aleluya. Sin el Espíritu Santo no podrán resistir. Sin que la iglesia esté lleno de mi presencia, esté lleno del fuego, no podrán enfrentar la verdad, la realidad, las pruebas que vendrán en la tierra, que la iglesia será atacada en la carne. En la carne, en la chuleta, en la carne, en la carnalidad, en los murmullos, en la contienda, en los pleitos, en la habladera, en la murmuración, chocándose uno al otro, tirándose uno al otro. El enemigo lo vas a vencer, tendiendo enemistad de uno al otro, aborreciéndose uno al otro, odiándose uno al otro, tirándose por el ministerio uno al otro. El enemigo lo está venciendo, porque eso son obras de la carne, son manifestaciones de la carne. El Espíritu Santo es santo y se manifiesta en lo santo, en la perfección de Cristo. Iglesia de Cristo, parado en los caminos. Y mirar y preguntar cuál es el buen camino. Y volver por la senda antigua. Preguntar por la senda antigua. Y andar por ella. Y hallaré descanso en vuestras almas. Parado por los caminos y preguntar por la senda antigua y andar por ella, he dicho yo el Señor. Vuelvan a los principios que han dejado atrás. Vuelven a su primer amor, he dicho yo el Señor. A esa iglesia primitiva, esa iglesia de búsqueda constante, vuelva, iglesia, que el tiempo es ahora. Ahora el tiempo. Ese anhelo, ese amor. Vuelven a su primer amor hacia mí, digo el Señor. Su primer amor que tenían hacia el altar, hacia el Espíritu Santo. De gemir por el Espíritu Santo y recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no gimen? ¿Por qué no gime por el Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo no podrán vencer. He dicho yo el Señor de los ejércitos. Parado por los caminos y preguntar por la senda antigua y hallaré descanso en vuestras almas. Pero más dijeron, no andaremos.